¿Qué tal? Muy buenos días. A Pedro Sánchez ya lo conocen en Europa incluso mejor que aquí. El presidente del principal partido europeo, Manfred Weber, soltó ayer esta perla sobre Pedro Sánchez. Dice: ante la nueva incertidumbre que llega desde la Casa Blanca, Europa debe actuar unida y Pedro Sánchez se está convirtiendo en el punto más débil de Europa. Así, sin anestesia ni nada, lo soltó el tío. Que tenemos que tener claro, cuando hablamos de relaciones internacionales, el lenguaje suele ser mucho más diplomático. Esto no es como cuando la gente se pone a discutir en el Congreso de los Diputados y tal. Cuando alguien de otro país se refiere así al presidente de un gobierno, es porque está o muy cabreado o muy preocupado por su actuación. Por cierto, hoy te pediría que te quedes hasta el final del vídeo, porque hay varios temas, hay varias cosas que tienen todas que ver con Pedro Sánchez y cada cual más grave que lo anterior, tanto en defensa como en economía, etcétera, etcétera. Pues como te decía, el señor Weber, que se ve que tiene muy bien calado a Pedro Sánchez porque dice: está dispuesto a dañar la unidad europea solo para sobrevivir en el cargo. Solo para sobrevivir en el cargo. Es como Orbán. Tienen tan fichado como nosotros, macho. Y esto viene después de la última cumbre de presidentes en Bruselas, que aquí pasó un poco desapercibida, pero es que allí Pedro Sánchez hizo un ridículo espantoso. Que recordándolo ahora, acordarse de Óscar Puente, ¿os acordáis diciendo que Pedro Sánchez en Europa era el puto amo? Es que te da la risa si te acuerdas de eso ahora. Bueno, total, que Pedrito en Bruselas, en la última cumbre se puso gallito el tío, ¿no? Y no solo se negó a aumentar el gasto militar a nivel nacional, sino que sobre todo lo que más le preocupaba a él es que lo llamasen rearme, que no, que eso no. Como siempre, lo que le preocupa es el relato. Y quería hablar de aumento de seguridad y cosas así para no hablar de rearme. Y esto ya enfadó a varios de los socios europeos, del norte y cercanos a Rusia, pero también otros que no están tan arriba en el mapa, Y es que esto se percibe como una falta de solidaridad por parte de Sánchez y que en el Consejo de la semana pasada ya se escucharon algunas críticas, algunas veladas y otras no tan veladas. ¿Y críticas por qué? Pues porque Pedro Sánchez intenta desesperadamente inflar sus cifras de gasto militar. Vamos, que le dicen que tiene que gastar X en gasto militar, pues el tío te incluye en esa partida las vías del tren, el gasto en aeropuertos, vamos, y hasta pintar de morado los banquitos de los parques. Incluye todo como si todo esto fuera gasto militar y así maquilla las cifras. Pero claro, es que este hombre se cree que en Europa son tan gilipollas como en su partido, con perdón, o que en Europa no hay militares que sepan lo que es gasto militar y lo que no lo es. Y no solo eso, que es que justo coge Weber y pone el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, en abril, esto es una bofetada sin manos otra vez a Pedro Sánchez, pero además por dos motivos. El primero porque lo haga en España, ¿no? Con lo que Feijóo va a tener un protagonismo enorme en esa cumbre y tal. Y el segundo, que sea en Valencia. Con lo cual se va a evidenciar todo el guirigay que tienen montado. No tengo ninguna duda de que además Mazón va a hablar en ese congreso y le dará un poquito de oxígeno, ¿no?, frente a los ataques de Sánchez a la Generalidad Valenciana. Y Sánchez, pues a lo suyo, a hacer triquiñuelas y a intentar fastidiar. Lo primero, a poner votaciones importantes en el Congreso para la misma fecha de la reunión del Partido Popular Europeo en Valencia. Y así, pues le da a elegir a Feijóo, ¿no? O van al Congreso y votan para no perder pues las convalidaciones de decretos leyes y todas estas cosas, o están en el Congreso del Partido Popular Europeo y les dan visibilidad. Que al final ya te digo yo lo que va a hacer Feijóo, va a ir a la inauguración del Congreso, pirarse a Madrid a votar en el Congreso y vuelta para la clausura, que ya sería la leche, que justo ese día ya problemas en el AVE, se cierren aeropuertos y lo que sea para que Feijóo no pueda ir. Pero vamos, qué cosas más raras le hemos visto a este gobierno, y trampas más graves le hemos visto hacer. Y como la Unión Europea está hasta las narices de los incumplimientos de Pedro Sánchez, pues le paralizan los fondos. Que de esto tampoco has oído hablar en las televisiones, ¿verdad? Pero bueno, ¿sabes que tenemos paralizados los fondos Next Generation? ¿A qué no? Bueno, ahora te lo cuento. Pero antes...
Los medios de comunicación intentan contarte las noticias de una forma muy masticada conforme a su sesgo ideológico. Intentan darte titulares para que no pienses más allá, ni te pongan en contexto, ni les interesa que piensen por ti mismo. En este canal intentamos analizar las noticias del día desde un enfoque jurídico y explicando lo que hay más allá de cada decisión. Así que si quieres estar informado de lo que hay detrás de cada acción de nuestros políticos y en qué te afecta a ti, con un poco de mala leche y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale a la campanita para activar las notificaciones y estar informado. Y ahora sí, continuamos. Pues como te decía, cuando el gobierno diseñó el plan de recuperación de la pandemia en 2021 para captar hasta 160.000 millones de euros del mecanismo europeo del Next Generation Europa, planteó, como el resto de países, un calendario en el que recibiría 2 pagos al año. Sin embargo, está cerca de cumplir el año sin una nueva autorización de desembolso por parte de la Comisión Europea. La última fue en junio de 2024, cuando se desbloqueó el cuarto tramo, que también venía con un retraso considerable respecto a lo previsto en inicio. Tras el cuarto pago, el gobierno tardó medio año en pedir el quinto, en diciembre de 2024, pero la Comisión Europea sigue sin contestar, a la espera de que el gobierno de Pedro Sánchez cumpla con los compromisos que hizo en materia de déficit y de todas estas cosas, que por eso no nos pagan, porque no cumplimos. Pero bueno, pues Bruselas ha ido ampliando el plazo para evaluar la solicitud de España, porque el propio Sánchez así lo ha ido pidiendo, porque es incapaz de cumplir los compromisos a los que está condicionado este pago. Pero es que el riesgo que corre España es que si la Unión Europea evalúa como que no se han cumplido los compromisos, no se pagarían los fondos pendientes. Y eso no solo es un perjuicio económico, sino también y sobre todo reputacional. Es que quedas como una economía poco fiable y para financiarte eso es tremendo, ¿no? Pero el principal escollo en este pago es la reforma fiscal y concretamente la subida del impuesto al diésel. Pedro Sánchez se comprometió a la equiparación de la fiscalidad del diésel y de la gasolina, ¿no? Y el gobierno lo intentó incorporar a su paquete fiscal, pero fue rechazado en el Congreso por el voto en contra de Podemos. El gobierno iba a aprobarlo en diciembre, pero lo pospuso para asegurarse los apoyos parlamentarios. Y Podemos lo condicionó al mantenimiento del gravamen sobre las energéticas. ¿Os acordáis de aquello? Que finalmente el Congreso además lo tumbó en enero. Imagino que te acuerdas, cuando Sánchez le prometía a Podemos que iba a mantener el impuesto a las eléctricas y a la vez al PNV le decía que lo iba a quitar. ¿Te acuerdas? Bueno, pues al final, por el puñetero impuesto al diésel, que Podemos se ha negado y rotundamente, pues tenemos ahí pendiente un montón de pasta de Europa que no tiene pinta de llegar pronto. Y oye, ¿de cuánto dinero hablamos? Hablamos de 24.000 millones de euros. Yo hay meses que no los gano, ¿eh? Pero bueno, pues Pedro Sánchez pidió primero un plazo de 2 meses para rehacer su plan fiscal, ¿no? Y ese plazo terminó el 21 de marzo, pero como ya lo veía venir, ya a mediados de marzo pidió 3 semanas más. Y el pasado viernes ha vuelto a pedir nuevas modificaciones del plan. Vamos, que no sabe cómo salir de esta, ¿vale? Y ahora el Consejo de Europa tiene 2 meses para revisar el plan de España antes de contestar, pero ya te digo yo que a Pedro Sánchez ya no le pasan ni una. Y como siempre, pues quien paga es Juan Pueblo, que se queda sin los fondos Next Generation. Qué cosa más rara, ¿verdad? Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Y mientras tanto, ¿a qué está Europa? Pues a prepararse para la guerra, así, tal como te lo cuento. Mira, no sé si te acordarás del famoso reloj del apocalipsis, ¿no? Incluso los Iron Maiden le hicieron una canción que se llamaba 2 Minutes to Midnight. No sé si te acuerdas de esto. Bueno, esto fue un reloj simbólico que lo inventó la Universidad de Chicago y que utiliza una analogía donde la llegada de la medianoche supondría la destrucción catastrófica y total de la humanidad, ¿no? Si estamos
a las 12 del mediodía estaríamos muy lejos de ese peligro. Si estamos a las 10 de la noche, pues estaríamos más cerca de ese peligro, ¿no? Y si estuviéramos a las 23:59, sería que estamos ya casi en una tercera guerra mundial. Bueno, pues según iban pasando cosas en el tablero internacional, iban poniendo una hora figurada en ese reloj hipotético, ¿no? Se supone, quiero recordar, que la vez que estuvimos más cerca de esas 12 de la noche y de la destrucción total fue con la crisis de los misiles en Cuba. ¿Te acuerdas? Con la administración Kennedy, si no recuerdo mal. Pero, a ver, pero te estoy hablando de memoria, ¿eh? Si no fue ese el episodio más peligroso, por favor, déjamelo en comentarios y lo reviso, que ya te digo que estoy hablando de memoria sobre el reloj este de las 12 de la medianoche. Bueno, se supone que ahora mismo estamos en las 23:58:31 segundos. Vamos, que estamos jugando peligrosamente con los arsenales nucleares de uno y otro lado. Y se supone que es el momento en el que más cerca hemos estado nunca de esa destrucción mutua garantizada. Y claro, pues con esta perspectiva, pues es medio normal que Europa se prepare, ¿no? Y que quiera aumentar el gasto en defensa. ¿Por qué? Con la guerra en Oriente Medio, la invasión de Rusia en Ucrania, o la operación militar especial de Rusia en Ucrania, y el recuerdo reciente que todavía tenemos de la pandemia del COVID desde hace 5 años, pues la Comisión Europea tiene previsto aprobar este miércoles el informe sobre defensa civil que recomienda a los europeos almacenar suministros esenciales en caso de emergencia grave o guerra. Claro, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Este informe lo ha preparado el expresidente de Finlandia. Y a ver, Finlandia es uno de los países que ya se está preparando de cara a la guerra. Y no me extraña, la verdad, porque Finlandia comparte una frontera enorme con Rusia y tiene todas las papeletas de que en caso de que a Putin le dé otra vez el ardor guerrero expansionista, le caiga la China a Finlandia. Y como se dice en Galicia, mira, o medo é libre, ¿eh? El miedo es libre. Bueno, pues desde la invasión de Ucrania en 2022, todos los territorios de la frontera de Finlandia con Rusia están en estado de alerta, están militarizados. Y Finlandia ha publicado en internet recomendaciones sobre cómo actuar, y lo dicen textualmente, en tiempos de incidentes y crisis. Mientras Noruega ha buscado instruir a su población para que sepan sobrevivir de manera autónoma al menos una semana. A mí es que me da un miedo. Dinamarca, por su parte, distribuyó en septiembre un folleto digital donde indicaba a sus ciudadanos los productos esenciales con los que abastecerse para sobrevivir al menos 3 días. Y sin ir más lejos, ayer mismo anunció que las mujeres podrán ser llamadas a ingresar en el servicio militar a partir del 1 de julio. Hostia, ¿cómo se iba a poner Irene Montero si le montas una de estas aquí en España? No sé a vosotros, pero si a mí, mi país me empieza a distribuir un manual sobre qué hacer en tiempos de guerra y qué almacenar, o que las mujeres tienen que ir al servicio militar, yo me cago por las patas. Así que cuando hacen esto, es que tienen que estar ellos más cagados que la propia población. Y esto parecía una exageración de los nórdicos, ¿no? Porque tienen muy cerca el oso ruso y tal. Pero es que ahora Francia ha anunciado su propio plan para preparar a los franceses en caso de una gran emergencia, como dicen ellos. Porque, a ver, Francia está a 6.000 kilómetros de Rusia. Pero entre que Francia está apoyando activamente a Ucrania y que Francia tiene su propio armamento nuclear, me da a mí la impresión de que no les cae demasiado bien al camarada Putin. Pues para eso va a aprobar el mandamiento a la población de un pequeño manual de unas 30 páginas titulado Francia Resiliente, que invita a los franceses a tomar una serie de medidas de protección y a proveerse de un kit de supervivencia en caso de catástrofes naturales, ciberataques o amenaza inminente. Que tontos no son y no nombran las palabras guerra ni ataque terrorista, ¿no? Para no acojonar todavía más a la gente. Pero vamos, que creo yo que ya acojona lo suficiente que te manden ese mandamiento. Pero bueno, en fin, que aquí Francia haciendo manuales de supervivencia y mientras Pedro Sánchez que nos intenta convencer de que lo que va a hacer es un antivirus o algo así para evitar la guerra cibernética. Si es que estamos en manos de quien estamos. En definitiva, que en la Unión Europea ya van conociendo bien a Pedro Sánchez, que ya lo consideran eslabón débil
en la cadena de la Unión Europea, que el hecho de que esté en un gobierno inestable de coalición con gente que te está gritando todos los días OTAN no bases fuera, no tranquiliza demasiado en la Unión, y que esto es lo que tenemos. Y poco más, daros las gracias a los que me apoyáis por Bizum, a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, donáis bits. Si has llegado hasta aquí, regálame un like, por favor, que eso ayuda a que el algoritmo de YouTube nos posicione. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Así que un saludo y hasta mañana.